Solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Estamos en la serie de carbón a diamante. Y el versículo clave que estamos usando se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4, dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga. ¿Qué dice? La paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bueno, mi querido hermano, la semana pasada abrimos esta serie y le dimos una introducción y hablamos del gozo. ¿Sí se acuerdan? Lo que era el gozo es un estado, dije como la calvicie. ¿Se acuerdan de eso? La calvicie es un estado. Eso lo dije la semana pasada. Porque aunque yo me sienta contento, o me sienta triste, o me sienta aburrido, eso no me quita lo calvo. Porque es el estado en el cual estoy. El gozo es un estado separado de las emociones, aunque a veces se puede expresar por las emociones. Pero el gozo radica en la obra redentora de Cristo. Ese es nuestro gozo. Ahí es donde radica el gozo de los cristianos. Sabiendo que en Cristo hemos sido traspasados de muerte a vida, de oscuridad a luz, y que pronto nos reuniremos con Él. Esa es la esperanza del cristiano. Si usted está viviendo el evangelio de otra manera, lo engañaron. La esperanza del evangelio de Cristo es que Él nos ha sacado de las tinieblas donde estábamos condenados, nos ha traído a su reino y que algún día estaremos eternamente con Él y para siempre. Eso es. In the meantime, o en el medio de eso, hay una obra que Él va a hacer. Amén. Hay una obra, hay una transformación en nuestra vida. Hablamos de la prueba y las pruebas son necesarias, mi querido hermano. ¿Sí? Si usted quiere saber si alguien aprendió, hay pruebas. Entonces, mi querido hermano, son necesarias las pruebas. Pero la prueba tiene un propósito. Y uno de los propósitos que encontramos en la prueba es que nos desarrolla la paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Ay. ¿Cuántos tienen paciencia cuando cambió la luz del semáforo y el que está al frente se queda mirando el celular? Y la mano de uno hace así. Y hasta uno le manotea. La paciencia, ¿cuántos tienen paciencia con sus hijos? Ahí sí que hay que tener paciencia. ¿Sí? Mucha paciencia. Sí, pero acuérdese que usted también fue hijo y que sigue siendo un hijo de Dios y Dios es paciente con usted también. Entonces aquí dice, si vamos a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 3, nos dice lo mismo que nos está diciendo en Santiago capítulo 1. Mira lo que dice. ¿Estamos listos? Justificados pues por la fe, tenemos paz, escuche bien, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, bendito Dios. Pero, versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¡Uy, Señor amado! Pastor, cambia el tema. Mire lo que dice acá. Lo que es la definición de paciencia. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Eso es paciencia. Otra definición que encontré es calma o tranquilidad para esperar. Mire, todavía me quedan rastros de impaciencia. Hermano Henry sabe cómo soy. Ya me va conociendo.
Pero yo era muy impaciente. Yo cuando tenía a alguien que me ponía a trabajar al lado, si era nuevo, yo era muy impaciente con esa persona. Yo le explicaba las cosas una vez, y la segunda vez le iba alzando la voz, y la tercera vez le decía, búscate otro que te enseñe. Una vez le dije a uno, ¿qué tú tienes en la cabeza? ¿Serrín? Porque era impaciente con la gente. Impaciente a veces con mi esposa. ¿Ah? Por tonterías. La paciencia es algo que el Señor va a desarrollar a través de nuestra prueba. ¿Usted quiere desarrollar la paciencia? ¿Cuántos dicen amén? Prepárese para la prueba. Usted va a ir al médico, lo citan a las 9 y no la atiende hasta la 1 de la tarde. ¿Qué va? Usted no va a esperar hasta la 1. A las 9:30 está en el counter. Excuse me. Yo tenía un appointment. I had an appointment for 9. It's 9:30. Son las 9:30. ¿Cuándo llega el doctor? No, el doctor tuvo una emergencia. Eso no es mi problema. Él me dijo cada uno. Mire, vamos a mirar algo en la Escritura. Y vamos a mirar la vida de José por un momento. La vida de José es un ejemplo de paciencia. En el Génesis del entre el capítulo 37 hasta el capítulo 45 está la historia y se plasma la historia de José. Muchos conocen esta historia, de hecho hasta Disney ha hecho películas sobre esta historia, porque es una historia fascinante. Pero no fue tan fácil para José vivirla. Porque mucha gente ve las historias bíblicas y dice, no, hay que tener paciencia hasta que le toca a la persona. Decía un pastor que yo conocía, somos muy rápidos para impartir justicia y muy rápidos para cuando nos toca a nosotros pedir misericordia. Porque no es lo mismo, decimos allá en Puerto Rico, con guitarra que con violín. La guitarra se toca a mano y el violín se toca con la varilla. Y hay gente que habla de paciencia hasta que llega la prueba. Pero hay un propósito en las pruebas que usted y yo estamos atravesando. Y cuando miramos la vida de José, lo primero que podemos ver, comenzando por el capítulo 37, es el desprecio de su familia. Mi querido hermano, usted y yo vamos a sufrir desprecio y va a tener que ser paciente con eso. Mire, él sufrió el desprecio de sus hermanos, le contó los sueños que Dios le dio y pues tú estás loco, muchacho, nosotros nos vamos a ir a postrar delante de ti. Bájate de ese caballo, mijo. ¿Sí? Tiene otro sueño y hasta el papá lo reprende. Israel, su padre. ¿Cuál era el nombre de Israel antes de ser cambiado? Jacob, muy bien. ¿Jacob era hijo de quién? De Isaac. Y le dice que él tuvo que 11 estrellas, ¿verdad? Y el sol y la luna se inclinaban ante él. Y el papá le dice, muchacho, ¿qué es esas cosas que tú estás diciendo? ¿Acaso vendremos tu mamá y yo a postrarnos delante de ti? Y es que Dios va a ir trabajando con nuestra paciencia, pero solamente con aquellos que Él tiene un propósito especial. Si Dios no te está probando, preocúpate. Si Dios no está enviando una prueba a tu vida, preocúpate. Porque estás estancado. Porque los que pasan pruebas van creciendo. Si no se te dan el carro, si no te dan una mala noticia, si tienes todo el tiempo el dinero para pagar todas las cuentas, ¿Sí me entiende? Hay gente que piensa que así es la vida cristiana, que es como subirse como una nubecita. Y como los presentan en las películas, ¿usted no ha visto cómo presenta a Jesús en las películas? Caminando y mirando aquellas películas antiguas, ¿se acuerdan? La Semana Santa, yo no sé en sus países, pero en mi semana nos hartaban de películas desde lunes hasta domingo. Y salía Jesús de aquellas películas. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una que el Señor nos va a ir trabajando en nuestras pruebas. Y una de las cosas va a ser esa paciencia. Y él tuvo que tener paciencia para soportar el desprecio de su propia familia. Lo segundo que vemos es la traición. Él atravesó la traición y tuvo que pacientemente
experimentar la traición. Y a veces nosotros, porque un compañero de trabajo nos dijo aleluya, usted pierde la chaveta. Sea paciente. A mí, cuando yo me vine a los caminos del Señor, yo tuve que ser paciente. Y no les digo que no quería que la carne se me saliera. Porque yo vengo de barrio, mi querido hermano. En mi barrio se resuelven las cosas de una sola manera. A golpe. Estábamos jugando baloncesto, había una diferencia, nos enredábamos. Y el que se mantuviera de pie, ese era el cheche del barrio, decimos allá. El mero del asunto. Y cuando llegué y empecé en los caminos del Señor, Dios comenzó a formar mi paciencia. Y un compañero me dijo, lo voy a decir en palabras finas, tú eres homosexual. ¿Sabe la palabra que me dijo, no? Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque ya tú no andas mirando mujeres. Y yo, no, para que yo soy un siervo del Señor, no puedo. Y dice, a mí me está que te estás cambiando para el otro lado. Me dijo, te está gustando la hierba del otro corral, me dijo. Y yo casi le digo, te voy a dar 2 razones por las cuales no soy. Pero sabe que en ese momento el Espíritu de Dios toma a uno. Y uno quiere reventar. Y uno anda como paciencia. Y ahí estaba siendo José traicionado por sus hermanos, lo echan en un pozo, conspiraron contra él. Tercero, una contradicción. Dios le había dado a José un sueño en su tierra, ¿sí o no? Pero ahora por la traición de sus hermanos, está caminando lejos de su tierra, donde se supone que se cumple el sueño. Y hay veces que Dios nos muestra cosas a nosotros, entendemos que vamos a hacer de una forma y de momento vemos como que el Señor nos está alejando de eso. Yo pensaba que yo algún día pastorearía en mi tierra, en Puerto Rico, y ya yo me había proyectado allá en una iglesia en Puerto Rico, con la Convención Bautista del Sur de Puerto Rico, donde estaba mi mentor, estaba mi primer pastor, estaban mis amigos, estaban los jóvenes que yo había pastoreado. Y de momento el Señor me dijo, pack and go. En maleta, vámonos. Y suelto yo mi tierra. Imagínate, me sacan del Caribe. Las playas son azules, la arena es blanca. Se comía mofongo, arroz con habichuelas, chuleta frita, alcapurria, no me menciones eso, empanadillitas, arroz con cangrejo, todo, el sol caliente, las montañas verdes, los riachuelos preciosos. Me dice, te vas a ir a Colorado. Colorado es alto, seco, no tiene playas, es frío. Hay dos árboles, 3 árboles, oak, pino y aspen. Después ahí no se da ni el mango, ni se da el banano, ni se da el plátano. Todo es importado. Ahí lo que se da maíz, leche y carne de res. Algo más que abunda allí. Y gracias a Dios por la cultura mexicana, mis queridos hermanos. Gracias porque ustedes han emigrado para acá. Porque por lo menos los mexicanos me traían cilantro y me traían otras cositas que dijo, gloria a Dios, por lo menos esto yo me lo puedo comer. Pero allá me tenía Dios en Colorado, lejos. Y decía yo, pero ¿por qué ando yo por acá? A hablarle a gente que ni me entendía. La primera vez yo dije una palabra que todo el mundo se miró como que, ¿y este hermano de dónde Dios lo sacó? Porque para nosotros la palabra pinche no es malo. Y estoy yo predicando y dije que me pinché el dedo. Y todo el mundo se saltó de la silla y me miró con esa cara. Y me dice, ¿qué tipo de pastor es este? Fuera, lejos de donde yo pensaba que Dios me iba a llamar. Y a veces que
Tenemos que ser pacientes porque Dios nos tiene en un proceso. Y llegó esa contradicción a la vida de José. Y luego llega la adversidad a la vida de José. Porque no solamente está en otro lugar, sino ahora lo va a vender como esclavo. Wow. Pero este no es el que Dios le dio el sueño. No es el mismo. Y a veces nosotros decimos, pero Dios mío, si ahora que llegué a tus caminos, ahora que estoy siendo probado, qué bueno, quiere decir que Dios te está encaminando y te estás transformando y ya no eres tan carboncito. Ya estás empezando a recibir los primeros azotes de la presión y del calor que necesita un carbón para poder convertirse en el diamante precioso con gran valor. Y la misma familia, cuando uno llegaba, decía, mira quién llegó ahí, el pastorcito. Estaban profetizando, no lo sabían. Y ahora está vendido como esclavo. Luego de eso, mire cómo Dios va probando la paciencia de José. Llega la calumnia y una falsa acusación. Después que es vendido, como Dios dice, mire bien esa historia, en todo momento dice, y Jehová estaba con él. Y cuando está allí, pero él no se da cuenta que Dios lo está preparando. Se levanta y comienza a administrar los bienes de Potifar, sin darse cuenta que es un preámbulo a lo grande que Dios le tenía. Y muchas veces usted no se da cuenta que en la prueba donde usted está, Dios lo está preparando para lo próximo que tiene. Y cuando José estaba allí, parece que el muchacho era guapo, elegante. Me imagino que se parecía un poco a mí. Hermano, déjeme disfrutar un poco de la autoestima. ¿Sí me entiende? Sí, y yo era como él. Lo que pasa es que los años hacen estragos. O sea, antes yo era más ancho de espalda que de cintura. Ahora es al revés. Le dije una vez a mis hijas, yo todavía tengo un six pack y ellas me miraron como dicen, está soñando. Y yo lo que pasa es que lo traigo en 2 litros. Y el muchacho era hermoso y la mujer lo vio. Y como que, tú sabes, parece que la señora era tremendita. Y comenzó a tentarlo. Hasta que un día lo quiso agarrar de sus ropas y él salió huyendo. Porque él entendía que él pecaría, no solamente contra su jefe, su amo, sino contra Dios. Y la mujer empieza a dar voces, usted sabe la historia, y lo acusa. Y tiene que enfrentar eso. Él no era culpable. Van a venir momentos en la vida que la gente nos va a acusar de cosas que nunca hemos hecho. Y Dios va a probar tu paciencia, a ver cómo te comportas en medio de esas circunstancias. Porque él fue acusado de algo que nunca hizo. A él fue acusado de que era hombre pecador. Y pagó en la cruz por un pecado que nunca cometió. ¿Usted quiere llegar a la estatura de Cristo? ¿Usted verdaderamente quiere llamarse cristiano? Tiene que atravesar las pruebas. Y la paciencia es algo que Dios va a probar en su vida. Después de eso, viene la injusticia. Tiene que enfrentar pacientemente lo injusto. No solamente una falsa acusación, una calumnia, sino la injusticia de ser encarcelado. Y lo meten a la cárcel. ¿Vamos por dónde viendo? ¿Por dónde vamos? ¿Está viendo? Dios le dio un sueño. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado a nosotros? Amén. Muchas veces. Es más, una vez a mí me dijo, estate quieto y conocer que yo soy Jehová. Por la palabra. Y yo veía, pero ¿cómo que estate quieto si estoy recibiendo tanto ataque? Yo estaba loco por responder. Usted sabe cómo es uno en la humanidad de uno. Porque uno cita la palabra. Dice que la venganza es del Señor, ¿sí o no? Pero uno quiere ser el instrumento de la venganza a veces. Pero estaba allí encarcelado y otra vez dice, pero Jehová estaba con él. La clave, mi querido hermano, de esta historia es que no importa en la prueba que tú estás atravesando, no importa si Dios está probando tu paciencia, Dios está contigo. Dice la palabra, Él está con nosotros como poderoso gigante.
Y estaba con José y volvió a tener un liderato porque Dios lo seguía preparando. Y no nos damos cuenta cómo Dios nos va atravesando a través de las circunstancias, de las pruebas y nos va preparando para algo que Él tiene para nuestra vida. Y nosotros en el desespero, Señor, quita esto, sácalo, Padre. Hay gente que ayuna, pero Dios no lo quita. Dios está probándote, te está moldeando. Dice que el apóstol Pablo le pidió 3 veces, Señor, quita este aguijón. Confórmate con la gracia que he derramado en tu vida, porque mi poder se va a perfeccionar en medio de lo que tú eres débil. Qué linda es la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque nos da esperanza. Luego de esto, que está allí metido, viene el olvido. Tuvo que enfrentar pacientemente el olvido. Dígame si no se le pone a uno la paciencia ahí. Muchos de nosotros ya hubiésemos abandonado el cristianismo si hubiésemos pasado por algo así. ¿Qué Dios? Olvídate, yo no creo en esa religión ni esas cosas. Hay gente porque piensa que cuando llega todo se va a resolver. Pero en la vida de José no fue así. Usted se conoce la historia. Le interpreta los sueños a 2 personas. Al copero y al panadero. Los habían metido en la cárcel porque, no sé, el faraón se enojó, algo pasó. No es muy claro lo que dice. Y ellos tienen un sueño y José le interpreta los sueños. Y a uno le dice, mira, esos son 3 días y en 3 días vas a estar sirviéndole otra vez la copa al faraón. Y vino el panadero contentito. Uy, dice la escritura, dice, como vio que interpretó bien el sueño, le pido para acá. Oye, a mí Dios también me dio un sueño. Le dice, lo tuyo también son 3 días. Al cabo de 3 días te van a ahorcar y tu cabeza, las aves del campo se la van a comer. A los 3 días pasó como sucedió, como le había dicho José. Dice, y el copero se olvidó de él. 2 años más, mi querido hermano. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? ¿Cuánto tiempo llevas esperando la respuesta de Dios? ¿Qué le has pedido a Dios que todavía no te ha dado? ¿Le has pedido por tus hijos para que lo conozcan? Y todavía no ves que se tornan a Dios. Espera pacientemente. Mi papá se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a orar por un hijo que se perdía cada vez más. Tuvo años, desde mis 15 años hasta los 23 que llegué al Señor. 8 años de oración. Que él se levantaba. Y Dios ya le había hablado. Y mi papá tuvo un sueño que me veía vestido como estoy hoy, predicando. Pero no se cumplía. Y mi papá seguía orando. Paciente en su oración. Y cada día yo me hundía más. Sea paciente, mi querido hermano, porque la parte más oscura de la noche es cuando está a punto de amanecer. Sea paciente. Estás pidiendo por alguien para que venga a los pies del Señor. Sé paciente. Espera en el Señor. Necesito un trabajo. Sé paciente. Dios lo va a suplir a su tiempo. Sé paciente. La vida de este hombre fue probada. Y luego viene otro proceso. Después que él es exaltado y ya está sobre... Yo me imagino que él pensó, bueno, para esto fue que Dios me trajo aquí, para gobernar a esta gente. Todavía faltaba otro proceso. Llegaron los 7 años de escasez. Usted conoce la historia. Llegaron los 7 años de escasez. Y escaseó la comida en la casa de su padre. Y un día está él allí y ve y reconoce a sus hermanos. Pero no era el momento de rebelarse. Y enfrenta la ansiedad de rebelarse y no poder. Y Dios vuelve a probar su paciencia. Mi querido hermano, ¿usted sabe por qué José fue sometido a tales circunstancias? No era para que fuera
rey de Egipto. No era para que fuera el segundo en mando. Eso era parte de un proceso. Por lo cual José fue puesto en aquel lugar. Es para que se cumpliera el sueño que Dios le había dado. Dios no te está pasando por la prueba, ni a usted ni a mí. Porque quiere, porque se divierte. El Señor no se complace en eso. Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y después que Él atraviesa por todo eso, que su paciencia es probada, entonces se cumple el gran propósito por el cual Dios lo levantó. La paciencia lleva a José a ser el salvador de su familia y de todo su pueblo. Dice la Escritura que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los de nosotros. Y yo nunca me proyecté estar en una iglesia en Estados Unidos. Nunca. Pero así Dios lo quiso. Póngase en pie, mi querido hermano. Tu gracia me ha sostenido. Solo tu gracia